A las 12:10 empezamos nuestra entrevista en directo con 50 minutos por delante para hacerle muchas preguntas y escuchar atentamente las respuestas de quien fue presidente del Gobierno y del Partido Popular Balear. Buenos días y bienvenido a los estudios de Es Radio, a Radio Viver, José Ramón Bauza. Muy buenos días y encantado de estar con vosotros, Miguel. Muchas gracias. Tengo la sensación de que usted pasó en pocos días de todopoderoso a ser prácticamente el demonio y causante de todos los males de la comunidad y de su partido. ¿Cómo se siente usted? Pues yo, que soy un usuario habitual del refranero español, yo digo que el tiempo pone a cada uno en su sitio y que con la satisfacción del deber cumplido hicimos aquello para lo que los ciudadanos nos eligieron y cumplimos con nuestro objetivo, que era mejorar la situación económica, salir de la situación de crisis, generar recuperación. Y a final de legislatura, cuando dejamos el gobierno, Baleares era la comunidad que tenía el índice de paro más bajo de España y que era la comunidad que crecía más en toda Europa. Por lo tanto, nuestro objetivo no era ganar las elecciones. Nuestro objetivo era salir de la situación de crisis, iniciar recuperación económica, generar estabilidad, generar también la confianza por parte de las instituciones en los inversores, en definitiva, mejorar las cosas. Y eso lo hicimos. Ese era nuestro objetivo y ese era nuestro compromiso, y en eso cumplimos. Yo le preguntaba que cómo se siente usted, y va a haber ocasión, porque le quiero preguntar mucho por los sentimientos en este tramo inicial, porque, no sé, usted ha eludido un poco la pregunta. Además, suele sonreír mucho, es afable en el trato personal, en la distancia corta, muy cordial, pero no me negará que para unos usted es como un apestado. Mire, vamos a ver, no le voy a negar que no he tenido decepciones personales. Es una obviedad. Y que para mí la lealtad es una de las premisas básicas en mi vida. Pero el que lo sea para mí no significa que lo tenga que ser para otros. Y en definitiva, cuando uno confía, hace un grupo, delega, pues lo que hace es eso, y confiar plenamente. Y que luego pues veas comportamientos que te sorprenden, pues bueno, pues esa es la vida, ¿no? Pero las decepciones personales no las puedo obviar, y el hecho, repito, de que para mí la lealtad sea uno de los principios básicos en mi comportamiento habitual y en mi forma de vivir, de ver la vida, no tiene por qué ser esos mismos principios los que basen los comportamientos de otras personas. Hablando de esas decepciones, ¿ha sentido como muchos que antes le adulaban ahora le han cambiado el gesto y le critican, o normalmente no se lo hacen a la cara? Mire, yo la verdad es que la inmensa mayoría de las personas con las que he trabajado y con las que veo, me cruzo, hablo, sigo trabajando y me sigo reuniendo, la inmensa mayoría tienen exactamente el mismo comportamiento. Puedo decir, vamos, que me siento muy satisfecho de todo el entorno personal de la gente que ha formado parte de mi gobierno, de la inmensa mayoría de la gente con la que he tratado. Por lo tanto, eso se circunscribe, lo que usted hace referencia, a pocas personas, porque la inmensa mayoría, pues el trato es exactamente igual que el que tenía antes como presidente. Ya no está en el centro de las fotos, aunque sigue asistiendo, por ejemplo, a reuniones de su partido. Ayer tarde mismo estuvo en la presentación de los candidatos para las próximas elecciones generales. Todavía hablando de sentimientos, ¿cómo se sintió aplaudiendo a Mateu Isern? Pues vamos a ver, ayer hicimos la presentación de los candidatos que van a representar al proyecto del Partido Popular de las Islas Baleares en toda España. Y eso es lo importante, un proyecto que en este caso define una forma de actuar y como un gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, también, igual que lo hicimos en los gobiernos autonómicos, pasando por momentos de extrema dificultad y donde tuvimos que tomar decisiones muy complicadas, que se olvidan muy rápido, siempre por supuesto, pues ese es el proyecto que queremos defender y es el proyecto que nos unía, que nos une y por el que vamos a seguir trabajando, porque de lo que se trata ahora es de que el próximo 20 de diciembre, después de esas elecciones generales, siga gobernando el Partido Popular y en este caso con Mariano Rajoy a la cabeza. Pero me vuelve a eludir la pregunta. ¿Cómo se sintió aplaudiendo a Mateu Isern? Pues mire, no hago ningún tipo de valoraciones de sentimientos. Yo me siento muy bien estando en mi partido, acompañado de la gente de mi partido y dando
lo mejor y todo lo que pueda para el partido, porque en definitiva, lo importante ahora es unas elecciones generales y una vocación de servicio de aquellos que hemos sido y que somos y que nos sentimos servidores públicos. Parece que el futuro de su partido pasa ahora por el exalcalde de Palma, por el citado Mateu Isern, y el que fue su conseller Biel Compain. Son los favoritos para afrontar juntos, como tándem probablemente, una nueva etapa con un nuevo carácter en el partido, un partido más regionalista, dicen. No sé si cree que ese es el cambio que necesita el PP. Mire, la gran suerte que tenemos, y una de las cosas de las que me siento más orgulloso, es de haber propiciado numerosos cambios en el Partido Popular a nivel de funcionamiento, y uno de ellos, pues que fue la primera vez en España que se hizo, no en el Partido Popular, sino en cualquier partido político, donde un afiliado representaba un voto. Eso lo puse en práctica en los 2 congresos a los que me presenté, y eso es el componente fundamental para que se siga sustanciando esa transparencia y renovación en el partido. De manera que de lo que se trata es de que aquellas personas que tengan inquietud y que tengan interés y que tengan voluntad para ponerse al frente del partido y asumir lo que eso significa, pues tendrán que explicar su proyecto, quienes sean, ante nuestros afiliados, y el día que corresponda, pues mediante el proceso de un afiliado, un voto, pues seamos todos los afiliados los que elijamos a esas personas. Y para mí lo importante ahora mismo es que seamos conscientes de que el Partido Popular es el partido más grande de España, el partido que tiene más afiliados y que evidentemente, como todo en la vida, tiene que sufrir procesos de renovación. Y creo que el Partido Popular tiene que seguir renovándose y tiene que pues seguir trabajando, pero la renovación es un hecho continuo que tiene que estar basado siempre en la vocación de servicio, en la ausencia total y absoluta de cualquier tipo de interés personal y la dedicación total y absoluta y completa a lo que es precisamente no solamente los afiliados, sino precisamente el interés general. Eso es básico, eso es fundamental, y esa es para mí la premisa que tiene que cumplir cualquier persona que quiera ponerse al frente de nuestro partido. Renovándose. Hace unos meses estuvo aquí también el expresidente del Gobierno y del PP, Gabriel Cañellas, sentado en esa misma silla, en este mismo estudio, y hablamos largo tiempo sobre el futuro del Partido Popular ante la nueva etapa, ante el próximo Congreso. Y él abogó precisamente por un tándem, ese al que aludíamos anteriormente, Compain e Isern, y le preguntamos pues lo mismo que a usted hace un instante, ¿qué necesita su partido ante esta nueva etapa? Y esto es lo que nos respondió. La gente agradece que haya alguien al frente que diga lo que haga falta hacer en cada momento. Lo importante es no confundir el liderazgo. El liderazgo no es yo mando y tú obedeces, sino yo sé entender lo que os hace falta porque vosotros y entre vosotros y yo hay una comunicación y yo lo resumo y lo defiendo en nombre de todos vosotros. El PP Balear necesita un liderazgo fuerte, dijo Gabriel Cañellas, y lo explicó así. ¿Comparte esta opinión? Los liderazgos fuertes están basados también en los compromisos personales, y los compromisos personales se basan en los compromisos que uno adquiere con su partido. Es decir, el presidente lo que tiene que hacer es liderar un partido en base a cuáles son los principios que definen precisamente ideológicamente su formación, los cuales están muy bien definidos en los congresos, donde se hacen las diferentes ponencias, la ponencia de estrategia política, es decir, el presidente actual, igual que lo era yo hasta hace unos meses, nos debemos al programa, al contenido ideológico definido en las ponencias aprobadas en el Congreso que está vigente. Y también nos debemos al programa electoral aprobado por todos los afiliados en base precisamente a un trabajo que se desarrolla y que se desarrolló reuniéndonos con diferentes colectivos, con diferentes entidades, con las comisiones de nuestro partido, y ese programa se aprobó en la Junta Directiva Regional y se aprobó por parte en este caso, del Comité Electoral. A eso es a lo que se debe un presidente. Un presidente no se debe a sus deseos personales, sino que está obligado a cumplir los preceptos, las directrices, las encomiendas que están marcadas y definidas en un congreso y en un programa electoral. Y a partir de ahí
El presidente, acompañado de las personas que él considera oportunas, lo que debe hacer es marcar precisamente dentro de su liderazgo la consecución de esos compromisos y no obviar bajo ningún concepto y de ninguna manera la dificultad de estos. A mí lo que no me sirve es que alguien se ponga de perfil eludiendo compromisos y obviando dificultades. Mire, lo fácil lo sabe hacer cualquiera. En lo difícil es donde se determina la valía de las personas. Y en este caso, la persona que tenga que liderar el partido, la persona que lo lidera ahora, la persona que está al frente de la responsabilidad máxima de un partido, se debe, por encima de todo, aparte de sus afiliados, al cumplimiento estricto de lo que se ha aprobado. Y ese es el cometido que tiene cualquiera. Cuando se produzca un nuevo congreso, se determinarán unas nuevas ponencias y en esas ponencias se definirá cuál es la línea ideológica con los diferentes matices o modificaciones que se produzcan en un determinado periodo. Hasta ese momento rige y manda y permanece los mandatos de las máximas instituciones y la máxima entidad que es el Congreso. A partir de ahí, pues ese presidente nuevo, la persona que lo tenga que liderar, identificará en sus diferentes ponencias cuál es el rumbo que tiene que definir el partido. Y no lo hará él, sino que mediante un afiliado en voto lo haremos todos. Ha dicho algunas de las cualidades, entiendo que tiene que reunir ese próximo líder, ese próximo presidente. ¿Quién puede ejercer ese papel? ¿Quién puede ejercer ese liderazgo? Un afiliado, en primer lugar, y un afiliado que tenga la intención de, junto con un grupo de personas, dar ese paso. ¿Le ponemos nombre? Mire, para mí el nombre ahora es lo menos importante. Para mí lo importante es el proyecto. Para mí lo importante son las ideas. Para mí lo importante es la ideología. La ideología es la que determina el ritmo y el rumbo de las decisiones políticas de cualquier tipo de institución. Y lo importante es tener un gobierno ideológicamente fuerte. Cuanto más fuerte ideológicamente sea un gobierno, en cualquiera de las instituciones, más sabrá definir precisamente su capacidad de acción. Aquellos que se ponen de perfil ante los problemas, lo único que hacen es mantener su silla y evitar la toma de responsabilidades. Eso lo sabe hacer cualquiera. Lo que tenemos que hacer todos los afiliados, cuando llegue el momento de ese nuevo Congreso, es, ante las diferentes posibilidades que se presenten, con caras, con nombres y con grupos y con proyectos, elegir con esa grandeza, repito, que es un afiliado en voto. Se eliminaron los compromisarios, se eliminaron las cuotas de poder, se eliminaron el hecho de que X votan en nombre o por designación de X más Y más Z más Y. Esa es la grandeza, un afiliado en voto y que todo el mundo en libertad pueda elegir a aquel que crea y que considere que es la persona más adecuada para liderar ese proyecto. José Ramón Bauzá fue quien introdujo estas primarias en el Partido Popular. Elude dar un nombre. Suponía que no me querría decir cuál es su favorito para presidir el PP, pero sí ya hay alguno que parece postularse. Hablamos concretamente de Biel Compain. Por cierto, usted lo incorporó a la primera línea política, se hizo afiliado durante la pasada legislatura del Partido Popular. También Mateu Isern fue, entre comillas, un descubrimiento suyo. Era un militante de larga trayectoria, pero no había ejercido ningún papel destacado. Hablábamos de que ellos podrían formar un tándem, que es por lo que abogaba Gabriel Cañellas, que decía que solo con estos tándems se podría conseguir recuperar el poder y la fuerza del Partido Popular. Usted elude dar nombres, pero si yo le menciono estos dos y sobre todo el segundo, Biel Compain, ¿qué opina? Pues que si tiene interés en dar ese paso adelante, pues tendrá la oportunidad de explicar cuál es su proyecto ante el resto de afiliados. ¿Y a usted le gustaría que Biel Compain diera este paso? A mí lo que me gustaría es que la persona que tenga que dar ese paso, sea la que sea, la persona elegida cumpla esas premisas, esos criterios. Por encima de todo, vocación de servicio. Por encima de todo, interés general. Bajo ningún concepto, interés personal. Y sobre todo, y lo más importante, lo que yo creo que necesita nuestro partido es que, de una manera muy definida y con mucha decisión, la persona que asuma ese liderazgo, que no le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones, que sea una persona absolutamente transparente y que no le tenga miedo precisamente a
a lo que es gobernar. Repito la pregunta, ¿cree que, y una vez que usted ha ofrecido todas estas explicaciones, cree que Biel Koppijn cumple con esos requisitos, que tiene esas características y que por tanto puede ser un buen presidente para el Partido Popular? Repito, no es el momento, a mi modo de ver, de los nombres, sino de los proyectos. A mí lo que me gustará en su momento es ver cuáles son las propuestas. Pues si me permite le cambio la pregunta, porque he ido tomando notas de lo que decía y ha repetido en un par de ocasiones: no me vale alguien que se ponga de perfil. Ponerse de perfil lo sabe hacer cualquiera. ¿Esto es una velada crítica a Biel Koppijn, que no ha dado el paso firme, que no ha declarado públicamente sus intenciones? Ese es simplemente un perfil que no creo que sea el que el Partido Popular necesita. Mira. Soy mal pensado entonces, no iban por ahí los tiros. No, además nos conocemos hace mucho tiempo, Gabriel, y estoy convencido que no eres nunca mal pensado, sino que haces tus propias conclusiones. O suspicaz. O suspicaz. No, mira, no. Lo más importante, repito, lo más importante es que uno sepa lo que viene a la vida pública, que no tenga ningún lastre, que sea absolutamente transparente, como el cristal que está a tu espalda, que no le dé miedo tomar ningún tipo de decisión. No puede tomar decisiones en función de lo que va a hacer su futuro mañana o pasado. Cuando un líder, cuando un responsable público, cuando alguien que quiere liderar un proyecto toma una decisión pendiente de qué va a ser de su futuro, de su trabajo, de su, no sé, de lo que vaya a suponer esa decisión a su nivel personal, cómo le va a afectar, en ese momento ya está dejando de lado la responsabilidad del ejercicio general. Uno tiene que tomar decisiones pensando en el interés general. Y el último en el que tiene que pensar es en él mismo. Pues no le hemos arrancado ni un apoyo a Biel Koppijn, si acaso ni una velada crítica, ni a nadie. No sé, porque hay que esperar, Gabriel, hay que esperar. Quiero hablar de personas. No, para mí lo importante son los proyectos. ¿Y de José María Rodríguez o el proyecto o el sector que él le representa? El otro día le entrevistamos aquí al que es todavía presidente del PP de Palma. Él tenía la sensación de que le queríamos jubilar, pero nosotros solo preguntábamos por lo que muchos en el PP esperan, que se retire, que ya ha pasado su tiempo, que ha estado mucho tiempo, que ha dado mucho por el partido, pero que ahora toca que se retire. ¿Usted qué opina? Pues mire que todo en la vida son etapas, todos tenemos nuestras etapas. José María decidió presentarse como presidente, como candidato a la presidencia de la Junta Territorial de Palma, bajo ese concepto de un afiliado a votos, donde se podía presentar cualquier afiliado que lo considerase oportuno. Fue el único que se presentó, por lo tanto, pues tiene un periodo de duración de lo que es su candidatura, su legislatura en el partido a nivel de la Junta Territorial, pero es obvio y es normal y es natural que todo el mundo sepamos que tenemos que dar relevo. Eso es una condición básica. Yo lo hice cuando era alcalde de Marratxí, preparé a mi candidato, que fue un extraordinario alcalde, Tomeo Oliver, y todos tenemos que preparar nuestros relevos. Por cierto, que un relevo posible del mismo sector, en cualquier caso un delfín político de José María Rodríguez, es Álvaro Gijón. ¿A usted le han ofrecido alguna explicación en Madrid, en la sede de la calle Génova, de su exclusión de la candidatura a las próximas elecciones generales, de que no sea el número 4, como habían decidido aquí en Mallorca? No. Tampoco lo he pedido. ¿Lo ha entendido? Mire, ¿cómo se sorprendió? Yo creo que todo el mundo se ha sorprendido. Vamos, quien diga que nos ha sorprendido, bueno, pues nos sorprenderá a nosotros que nos haya sorprendido, ¿no? Porque evidentemente se produjo un proceso de votación interna dentro de los miembros de la Junta Insular de Mallorca y salieron una serie de personas en función del número de apoyos que tenían. Y después el Comité Electoral Nacional tomó esa decisión y yo no tengo más que respetarla y no tengo nada más que decir. ¿Y qué tal relación mantiene con la cúpula de su partido, con Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y compañía? Pues con todos ellos extraordinaria y además frecuente. Son las 12:30, estamos en la sintonía de Es Radio, en Es la Mañana de Baleares, con el expresidente del Govern y expresidente del Partido Popular como invitado en una entrevista en profundidad. Normalmente hasta ahora los miércoles llega Mariluz García, toda la actualidad sanitaria. En esta ocasión seguimos con nuestro invitado y después en el tramo informativo hablaremos de una de las noticias más destacadas de este mismo ámbito y la posibilidad de una huelga en el sector. Después le preguntaremos igualmente a nuestro invitado sobre lo que era primero una marea blanca y lo que ahora parece que van a ser movilizaciones contra la apertura de los centros de salud por las tardes, porque es una medida
no consensuada con el sector, que acusa de improvisación al Ejecutivo y a su presidenta Francina Armengol de no querer dialogar, tampoco su titular de Sanidad, e incluso de adoptar la medida improvisando. Me dice Alejo Martí desde el control técnico de sonido que tenemos una llamada, la tía Bárbara. La tía Bárbara, usted ya la conoce, ¿no? José Ramón Bauza la conoce, nuestros oyentes también. Vamos a ver qué tiene que decir. Tía Bárbara, buenos días. Buenos días. Yo quería saludar al señor expresidente porque me gustaría poder hablar con él un momentito, si puede ser. Está ahora mismo en directo, le escucha. No sé si le tiene que hacer una pregunta, tía Bárbara, pero tenemos muchas que hacerle, así que rápido, en la medida de lo posible, por favor. Yo una pregunta rápida. Es que me gustaría saber a qué horas está en la farmacia, porque yo he ido 3 veces y quería regalarle unas magdalenas que hice que me salen muy bien, pero no lo he encontrado ningún día y ya me las he comido porque ya 3 días con las magdalenas para arriba y para abajo. A ver a qué horas está, porque me gustaría conocerle por un presidente guapo que tenemos. No hay que dejarle escapar, a ver. Muchas gracias, tía Bárbara. Però no me ha dicho a qué horas està. Ho solucionarem, això, tia Bàrbara. Ho solventarem. Perquè estic a la farmàcia, també. Ah, sí? Sí. Pues, Ara, quines hores? enviar-me donarà el seu telèfon i quedarem. Vale. De totes maneres, tenim un avantatge en les magdalenes, que banyades en llet, si estan dures, s'ablanen ràpid. Sí, sí, sí. Muchas gracias, tía Bárbara. Gracias a Un beso. todos. Adiós. Bueno, preguntaba por lo de la farmacia. Sí, usted había dicho que iba a volver a la farmacia cuando dejara la política, si perdía las elecciones, que no tendría inconveniente, y al final ha sido elegido senador autonómico. Muchos le han criticado por este cambio de opinión. No he cambiado de opinión. Dentro y fuera. No he cambiado de opinión. Lo que hay que hacer es, digamos, establecer los contextos en los que se dice cada cosa. A mí, antes de que se produjesen las elecciones, mucha gente decía que mi interés era irme a Madrid, pero para ser ministro y para estar a la estructura de un gobierno estatal y prescindir de un gobierno autonómico. Y siempre he dicho, y en todo momento, que no tenía la menor intención de irme a Madrid precisamente para configurar, formar parte, que obviamente sería un orgullo para cualquier militante y cualquier persona que está en el Partido Popular, formar parte de una estructura del gobierno nacional, obviamente, pero que por encima de todo, que a mí lo que me ilusionaba y era mi compromiso era con las Islas Baleares y seguir formando, pues configurando gobierno autonómico. Esa era la contextualización. Después, una vez que no tuvimos la oportunidad de, a pesar de haber ganado las elecciones, no configurar gobierno, obviamente, pues una parte de mis compañeros consideraron que yo podía, seguir aportando y trabajando y aportando, en definitiva, mi experiencia pues como presidente autonómico en la Cámara Territorial para la Excelencia. ¿Qué espera poder hacer ahora como senador por Baleares? Pues mira, seguir defendiendo los intereses de las Islas Baleares, en este caso desde el ámbito nacional, desde el ámbito territorial por excelencia, que es la Cámara Alta, que es el Senado. Y a partir de ahí, pues ahora, como usted bien sabe, se han disuelto las cámaras. Yo formo parte de la Diputación Permanente, es decir, estamos ahí, seguimos trabajando a pesar de haber disuelto las cámaras, y de nuevo se configurará las cámaras, tanto en Congreso como Senado, a partir del día 13 de enero. Pero yo siempre seguiré defendiendo los intereses de las Islas Baleares por encima de todo, y en este caso desde otra institución en la que se puede trabajar, y mucho, precisamente para nuestras islas. El otro día, precisamente la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, tuvo una comparecencia parlamentaria como senador aquí en la Cámara Autonómica. ¿Se sintió muy atacado? ¿Entendió el tono de todos los grupos que ahora gobiernan y que usted tuvo en la oposición? No, para nada, en absoluto. Hubo discrepancias manifiestas, porque con los representantes nacionalistas poco tenemos en común, y que alguien cuestione y critique precisamente, como hizo el señor David Abril, la presencia mía como senador de España, en el Gobierno de España, cuando precisamente el señor Pérez Sampol, vicepresidente del Gobierno en el Pacto de Progrés,
fue senador autonómico por el PSM, pues es una incoherencia y una incongruencia. Pero bueno, eso son las definiciones que cada uno, pues con sus argumentos, se hace de sí mismo. Y lo que sí que tuve es la oportunidad de atender a todas las preguntas que cada uno de los diputados, con los grupos parlamentarios que representan, pues me quisieran hacer. Y donde hoy vuelvo a repetir que en este caso la presidenta Armengol ha dejado pasar un hecho histórico para nuestras islas y ha cometido un grave error histórico. Porque, mire usted, en la anterior legislatura conseguimos desde el gobierno balear un hecho que jamás se había producido, no solamente en Baleares, sino en ninguna otra comunidad autónoma en España, excepto Canarias, que tiene un régimen fiscal diferente, que era... Bueno, obviamente tenemos el País Vasco y Navarra que tienen fueros diferentes, ¿no? Pero Baleares había conseguido, después de negociarlo durante 4 años, el régimen especial fiscal para las Islas Baleares, con lo cual eso implicaba una serie de descuentos, de desgravamientos fiscales que se podían aplicar hasta el 65 y 75%, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, tanto residentes como no residentes. Y la señora Armengol decidió, por un capricho suyo, no puede ser definido de otra forma, prescindir de eso porque quería negociar el régimen especial de las Islas Baleares. Yo le dije, mire, presidenta, tú puedes seguir negociando el régimen, es lo que queremos hacer todos, nosotros hemos podido hacerlo porque ya no formamos parte del gobierno, pero no prescindas de eso, que no es que no sea bueno para ti, sino que es bueno para la ciudadanía. Y es uno de los errores históricos que pasará factura, sin duda, por un capricho del actual presidente del gobierno. La presidenta Francina Armengol, que prefirió renunciar al régimen especial pactado por José Ramón Bauzá con Mariano Rajoy, entonces dijeron que era electoralista, que era mejorable, y de momento nos hemos quedado en nada, reclaman más ahora a Pero Madrid. Mire usted cómo son las cosas. Mire, y estando en funciones, a mí me llaman la presidenta Francina Armengol y me dice, me gustaría, presidente, que negociaras con Rajoy que retirara esto. Y dije, esto es muy complicado porque además está en trámite parlamentario. Recién llegado, me incorporo al Senado, hablo con el portavoz del grupo parlamentario, me dice, presidente, ¿te gustaría defender el régimen especial que has impulsado tú? Y digo, pues ningún inconveniente, pues yo encantado, faltaría más. ¿Y cuando estamos preparando la defensa del régimen especial fiscal para que sea aprobado en el Senado, se produce la reunión entre Francina Armengol y el presidente Rajoy, y Rajoy nos llama y nos dice, oye, es que me ha pedido Francina Armengol que retires, con lo cual retiramos esto del debate en el Senado, para que la gente sepa no solamente las decisiones de la presidenta, que son absolutamente caprichosas y que no benefician los intereses de nuestra comunidad, sino además lo que se trabaja en ese caso en el Senado para Baleares. Lo primero que hizo el Gobierno en su primera ocasión fue derogar la ley de símbolos. Primero el TIL y después la ley de símbolos en el Parlamento. Y salieron a celebrarlo bailando la conga. ¿Qué le pareció ese baile y todo lo que representa? Pues yo decía que en campaña electoral que si gobernaba la izquierda se impondría el gobierno del caos, de la K del caos, y hemos pasado a la K de la conga. Pues mire, me parece una pérdida de libertad. Mire, la ley de símbolos, el objeto por el cual se desarrolla la ley de símbolos es precisamente para garantizar que no se haga ningún tipo de uso ideológico por parte de ninguna fuerza política en ningún tipo de establecimiento de edificio público, de ningún tipo, sean educativos, sanitarios, administrativos. Es decir, que nadie pueda utilizar la ideología para aplicarla en lo público. Es aséptico, no afecta a nadie que no quiera hacer ideología. A mí lo que me preocupa es que hay alguien que le preocupe el no poder hacer ideología. Y básicamente, como hemos visto, en muchísimos centros educativos. Por lo tanto, si esa ley, que es absolutamente aséptica, que no debe preocupar a nadie que no quiera más que hacer ideología, la retira, nos está definiendo claramente cuál es el interés, que es precisamente volver a hacer ideologías, básicamente en edificios públicos y en este caso educativos. Mire, en muchos centros escolares se estaban utilizando símbolos y banderas que no son propias de las Islas Baleares. Y se estaban utilizando
empleando y forman parte de murales de las escuelas públicas, entes, por decirlo de alguna manera, que no existen. Los Països Catalans, donde se configuran en murales mapas geográficos de diferentes comunidades en base a una, en este caso más que confirmada, interés secesionista. Pues mire, eso es lo que impedía esa ley, que es absolutamente aséptica, y eso es lo que han derogado para hacer precisamente que la asepsia se elimine y que la ideología se siga aplicando, en este caso, entre otros muchos edificios públicos, en los edificios educativos. Enlazando con esta respuesta que nos ofrece y hablando del pancatalanismo al que hacía alusión, la Fundación Círculo Balear hablaba precisamente ayer de esto en nuestro tiempo para la información, unas horas antes de que se suscribiera a las 3:30 de la tarde en el Consolat solemnemente la vuelta de Baleares al Instituto Ramon Llull con Cataluña. ¿A usted qué le parece esta decisión? Pues me parece inadecuada. Precisamente cuando yo llegué al gobierno, una de las cosas que hicimos fue salirnos del Instituto Ramon Llull, porque el Instituto Ramon Llull lo que hace es hacer apología de un proceso de independencia, de una situación que estamos viviendo y viendo en Cataluña, y que lo que único quiere hacer es configurar algo que no existe, que no puede existir, y por lo que además lo único que nos puede pasar es que desmembremos esta España tan diversa, tan rica, tan importante y tan querida, configurada por sus diferentes regiones y por sus diferentes sensibilidades. Por lo tanto, volver al Instituto Ramon Llull por parte de Baleares no es más que configurar lo que ya anunció el presidente Ximo Puig en Valencia, juntamente con el resto de partidos que configuran el arco parlamentario pasado y aparentemente futuro en Cataluña. Y yo no creo en los Països Catalans y, por lo visto, la presidenta Armengol, que siempre se ha caracterizado por ser de un ámbito pues radical, extremista, más nacionalistas que no nacionalistas y pancatalanista, pues por lo visto esa es su ideología. Yo me siento profundamente orgulloso de ser español, me siento profundamente de ser mallorquín y creo que es perfectamente compatible. Y lamento mucho que se haga una huida hacia un pancatalanismo que además va apoyado por dinero público, que es mucho más necesario que se invierta donde realmente se necesita, en educación, en sanidad y en servicios sociales, que un céntimo de euro en seguir una corriente secesionista, independentista, a la deriva, y que lo único que hace es, precisamente, con la excusa de esa independencia, dejar de gobernar. Mire, a los ciudadanos, independientemente de su ideología, los que nos puedan estar escuchando y los que no escuchan esta emisora y escuchan otras, lo que realmente le preocupa a Gabriel es si van a llegar a final de mes, si van a mantener su trabajo, si van a encontrar su trabajo, si van a cobrar sus pensiones, si van a, en definitiva, mejorar sus condiciones de vida. Lo último que le preocupa, desde mi punto de vista, es precisamente formar parte de un Instituto Ramon Llull, que he leído que ahora se va a dotar inicialmente con una partida de 200.000 euros, que ahora que vas a hablar dentro de un rato con Miguel Lázaro del sindicato médico, mira si a ellos, por ejemplo, entre otros, les puede ir bien, igual que las entidades, las asociaciones de dependencia, bueno, en definitiva, tan numerosas que hay que necesitan mucho más ese dinero que entrar a formar parte de un organismo que lo único que busca es un objetivo independentista, secesionista, que no creo que lleve a nada que sea positivo. Vamos a seguir precisamente con esta misma línea argumental y vamos a preguntarle por otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, lo que se puede o no se puede hacer con dineros públicos, porque para unas cosas hay dinero, para otras no. Pero a modo general, ¿qué le parece este gobierno del pacto entre socialistas y MES, con Podemos como apoyo externo, y cómo lo están haciendo? ¿Qué les está moviendo desde su punto de vista? Si es la ideología y aplicarlas, son medidas que no tienen un coste, o ¿qué valoración hace de los primeros meses de gestión del Ejecutivo presidido por Francina Armengol? Mire, yo le voy a decir lo mismo que es lo que he dicho siempre de los pactos de izquierdas anteriores.
los que les movía a esos pactos de izquierda era que no gobernara el Partido Popular. Es decir, el nacimiento del pacto de izquierda, el primero, el segundo y el tercero, no es ir a favor de, sino es ir en contra de. Ese es el nexo de todos ellos, el nexo común y el hecho constitucional de cada uno de esos tres pactos. Partiendo de esa base, que es que la suma de minorías no hace precisamente que mejore la ciudadanía, como se ha demostrado en numerosas ocasiones, y esta tercera ocasión no será una excepción, lo que estamos viendo es, primero, un gobierno sin liderazgo, un gobierno donde entre ellos mismos se cuestionan, y acabamos de empezar. Hablo, por ejemplo, de la ecotasa, que si ecotasa sí, que si ecotasa de esta forma, de esta manera, que pagarán los residentes, que no pagarán los residentes, que pagarán los cruceristas, aunque bajen o no bajen a puerto, en definitiva, solamente por hablar de un claro ejemplo. Luego, las acusaciones de nepotismo que se hacían hasta a nuestro gobierno inexistentes y cómo el nepotismo se ha instaurado dentro del propio gobierno. Y cómo, además, estamos viendo un gobierno, pues el gobierno más nacionalista y más radical de izquierdas que ha habido en nuestra tierra. El nepotismo se ha instaurado en nuestro gobierno. Una frase dura, ¿eh? Bueno, esa es la realidad. En nuestro gobierno, no, en este gobierno, que es el de todos en definitiva. Pero no es que yo descubra nada nuevo, basta tirar de hemeroteca y cómo incluso los propios, a un partido como es Podemos, que es el que da sustento al gobierno, ha criticado y ha cuestionado determinados nombramientos del propio gobierno. Pero eso no lo digo yo, eso usted que está absolutamente informado y que además genera opinión como periodista y en este caso como analista político, pues eso es una realidad más que evidente. El lunes estuvo aquí Alberto Jarabo, el secretario general de Podemos, precisamente en Baleares, ejerciendo un papel en parte de apoyo al gobierno, en parte de látigo, como si estuviera en la oposición, y hablamos de todo esto también. Y le dijimos, el miércoles estará aquí con nosotros José Ramón Bauzá. ¿Tiene alguna pregunta que hacerle? Nos contó que se saludaron en la comparecencia parlamentaria a la que hacíamos alusión anteriormente, que realizó como senador, y dejó esta pregunta. Nuestro diputado, mi compañero Aitor Morrás, le había criticado el tener acciones de algunas empresas como Telefónica y otras, y él decía que eran de un montante económico muy pequeño, ¿no? Y le comenté en el pasillo con un punto de humor que realmente estábamos haciéndole una crítica preventiva, no sea que quisiera utilizar algún tipo de puerta giratoria. Con lo cual le preguntaría si se está planteando formar parte de del Consejo de Administración de alguna empresa. Mire, bueno, la verdad es que con el señor Jarabo tenemos una relación muy cordial, independientemente de que hay una discrepancia política importante, ¿no? Están en las antípodas, ¿no? Absolutamente. Entonces me interesé porque estaba lesionado, le vi ahí con muletas y demás. Y me preguntó, ¿cómo ha ido la comparecencia? Digo, pues mira, bien, pero mira, te voy a decir hasta dónde llegáis en el absurdo, que tu compañero diputado me ha dicho que yo tengo un especial interés en puertas giratorias de la importancia que para mí, o que la influencia que yo puedo ejercer al estar yo en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, que cuestionó que por qué estaba yo ahí, y luego le expliqué, pues mire, entre otras cosas porque el turismo es bastante importante para Baleares, por si usted no se ha dado cuenta, y porque había una pregunta de la portavoz de Formentera, del grupo de Formentera, que precisamente estaba interesada en el suministro energético, que por cierto solventamos nosotros del anterior gobierno. En definitiva, y me dijo, es que usted, claro, con sus intereses en acciones que tienen las eléctricas, pues mire usted, como además toda mi... He sido el primer político en España que ha hecho pública toda su declaración patrimonial, con copias de notas registrales, declaración de renta y todo. Es decir, no tengo nada que ocultar. Tengo 99 acciones en Endesa, que son las típicas acciones que te regalan tus padres cuando eres pequeño y que yo creo que luego las vuelves a regalar tú. 99 acciones, no sé lo que supone, no sé a cuánto está la acción de Endesa. Pero, vamos, si uno con 99 acciones tiene una capacidad de influencia sobre las industrias energéticas, pues oye, el que tenga 100 ya no... Puerta giratoria, aprovechará, quiere ocupar algún cargo en absoluto. Yo en no, alguna vamos, empresa. es que yo creo que esto no se lo plantea a nadie que tenga un poco de sentido común en el punto de vista de lo que son
estos señores de Podemos pues hacen esas elucubraciones porque usted se puede imaginar. Hablando de estos señores de Podemos, es una de las fuerzas emergentes de los próximos comicios. La otra es Ciudadanos. ¿Qué le parece esta formación y las posibilidades que albergan de cosechar un buen resultado e incluso determinar al final quién ha de gobernar España durante los próximos años? Primero, no nos debe preocupar que diferentes propuestas ideológicas se configuren en torno a un nuevo partido. A mí eso no me preocupa. Es decir, que esa es la grandeza de la democracia y esa es la libertad que precisamente debemos sentirnos orgullosos de tener. A partir de ahí, de lo que se trata es analizar esas propuestas. Propuestas como las de Podemos pues son bolivarianas, son castristas y sabemos todo lo que implica. Mire, le voy a poner un ejemplo, además del Senado, para hacer un poco referencia a mi actividad actual. Es que hicimos una propuesta de una moción en el Senado precisamente en favor de la libertad del alcalde de Caracas, en Venezuela, capital de Venezuela, donde además estaba presente su mujer, su hija, parte de la familia, que vinieron al Senado precisamente para dar apoyo y para ser visibles en esta causa que apoyamos todos. ¿Sabe usted quién se abstuvo? Bildu y Podemos. A mí me lo dice todo, que una persona no esté en contra de la libertad democrática, pues para mí ya eso lo define todo. Podemos hablar de muchas más, pero es un ejemplo materializado en lo que es una actividad del Senado. Por eso sobre Podemos. ¿Y sobre Ciudadanos? Ciudadanos yo creo que es... Porque les va a restar votos y es una alternativa que muchos votantes del Partido Popular contemplan. Evidentemente. Lo que sí que es cierto, no vamos a negar que Ciudadanos tiene un mensaje fresco y que Ciudadanos tiene un mensaje que en muchas cosas proceden o coincide con los mensajes del Partido Popular, Unidad de España y demás. Ahora, también es cierto que, con todo el respeto del mundo, todavía no ha demostrado nada. Lo tiene todo por demostrar y lo que sí que creo es que tiene un gran liderazgo unipersonal, pero la configuración de los equipos todavía no se ha demostrado. Con esto no quiero criticar, no es una crítica, simplemente es un análisis objetivo de lo que yo creo que hoy por hoy representa Podemos. En cambio, el Partido Popular, a pesar de las dificultades, porque claro, es que aquí solamente se desgasta el que está en el poder y sobre todo el que tiene que tomar decisiones complicadas, difíciles, que o las tienes que tomar o te pasa la responsabilidad de la gestión, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido que hacer, tanto en gobiernos autonómicos como en el gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, obviamente que nos hemos desgastado, obviamente que se nos puede criticar, obviamente que nos hemos equivocado en cosas, pero también hemos demostrado cómo estaba la situación antes de asumir nosotros la responsabilidad de gobierno a nivel autonómico y cómo está la situación a nivel nacional, cómo la dejamos a nivel autonómico y cómo la vamos a dejar a nivel nacional. Al hilo de esto, precisamente, hablando de ese desgaste, esas decisiones complicadas, difíciles, de cómo se encontraron la situación cuando llegaron al gobierno y cómo la dejan, tanto aquí en Baleares como en el conjunto de España. ¿Cree que el electorado va a apoyar al Partido Popular de Mariano Rajoy o que le puede suceder como a usted, que consigue cambiar las tornas, pasar de una crisis gravísima, recuperar la economía, generar empleo, pero que al final el electorado le castiga? Vamos a ver, ese es el trabajo que tenemos que hacer de aquí al día 20, seguir explicando nuestro proyecto, pero seguir explicando lo que vamos a hacer, no lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho tiene que servir como aval, como garantía de lo que vamos a hacer en el futuro. Cumplimos con hechos, no con palabras. Y hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas, pero porque el momento así lo requería. Yo le voy a recordar brevemente, aquí en Baleares, es que no se pagaban a los proveedores. Que la primera vez que yo entré en el Parlamento, pues me esperaban todas las entidades de dependientes y de discapacitados que no cobraban un céntimo de euros y que todos han cobrado, que hemos pagado todas las facturas y eso era impensable. Al final a usted le castigaron. ¿A qué atribuye ese gran batacazo y cómo lo puede evitar el Partido Popular a nivel nacional? Mire, es que el porcentaje de pérdida de votos del Partido Popular en las Islas Baleares está en la media del porcentaje de pérdida de votos de cualquiera de las autonomías donde se presentó el Partido Popular. Yo animo a cualquiera a que simplemente coja los resultados y analice. Estamos en el mismo porcentaje. Fueron numerosas las circunstancias que se dieron para que ganando no gobernásemos. Pues mire, una dinámica nacional que no era la misma que hace 4 años, las decisiones que tuvimos que tomar en todas las comunidades que no eran las mismas de no entrar en el gobierno, pero por encima de todo, la satisfacción, repito, de todos. Y es un común denominador
de todos los presidentes autonómicos que hemos tenido esa responsabilidad los 4 años pasados, que seguimos teniendo un contacto directo, que nos vemos con mucha frecuencia y que hablamos con una frecuencia inmediata o altísima. Todos hemos cumplido con nuestro deber. Nuestro deber era sacar a nuestras comunidades de esa situación de crisis. Y lo hicimos. ¿Nos hubiera gustado gobernar? Por supuesto que sí. Lamentablemente la aritmética electoral no nos lo permitió. Pero el resultado ahí está. Y hoy en día, y acabo, Gabriel, hoy en día España es el Estado miembro, el país de Europa que más crece de todos. Y precisamente las recetas reformistas del proyecto del gobierno de Mariano Rajoy son las que predican y que proponen el resto de gobiernos nacionales. Pero Baleares también lideraba la reactivación económica de España y le castigaron aquí. Ahora está claro quién gobierna. Bueno, a veces uno tiene la sensación de que la presidenta Armengol todavía no ha asumido su papel y que cree seguir estando en la oposición. Al PP también le cuesta encontrarse en ese nuevo rol. Por cierto, que hay quienes le achacan parte de la culpa a usted, sobre todo porque no ven claro el grupo parlamentario que queda conformado. Más si el exconseller José Vicente María ahora se va a Madrid porque forma parte de la candidatura al Congreso de los Diputados. ¿Volvería a hacer la candidatura autonómica como la hizo? No. Por supuesto que no. Pero eso es una evidencia. Después de ver las deslealtades, uno no caería en ese mismo error. No le preguntaré nombres, entonces no le preguntaré por los que quitaría de la lista, de los que considera desleales. Es una evidencia, pero es que si supiésemos el futuro, tomaríamos las decisiones con mucha más facilidad y sobre todo tomaríamos decisiones basadas en el éxito asegurado. Antes sonaba la conga y hablamos de la celebración de los partidos gobernantes de la derogación del TIL. Cuando habla de deslealtades, y refiriéndonos a esa primera votación, el Partido Popular salió de la sala. No tienen claro qué tienen que hacer. En ese sentido, todo se podrá decidir en el Congreso. ¿Cree que el Congreso puede suponer un antes y un después y un rumbo ya definido y claro? Mire, está muy claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es cumplir lo que dice el programa electoral y cumplir lo que dice la ponencia de estrategia política del partido. Por lo tanto, yo creo que es muy claro lo que hay que hacer. Es decir, el Partido Popular, todos los afiliados, nos debemos a lo aprobado en el Congreso, en las ponencias del Congreso, y lo que dice el programa electoral. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que ante eso no debe haber dudas. Básicamente porque las decisiones no son individuales, no son unipersonales, sino que están basadas en lo que decidieron todos los afiliados en base a un programa electoral al que nos presentamos, con el que ganamos y con el que más de 100.000 personas nos dieron su apoyo. La derogación del TIL fue la primera ley en el Parlamento, la segunda ha sido para IB3. Había muchas ganas de cambiar el ente autonómico público porque quieren poner al director general. En este caso han decidido que sea Andreu Manresa. ¿Qué le parece este nombramiento, esta elección por parte del pacto? Pues mire, yo simplemente creo que hay que ser coherente con las afirmaciones que hace uno en el tiempo. A mi gobierno se le cuestionó por poner a determinadas personas al frente de IB3. Y que si las personas tenían un componente ideológico y que tenían, en definitiva, no voy a repetir lo que se dijo, pues yo voy a simplemente recordarles esa frase y si creen que esa persona no tiene componente ideológico y que es elegida por consenso, porque le quiero recordar que a nosotros nos querían proponer un consenso y esta persona, nadie ha consensuado con el Partido Popular el nombramiento. De hecho, nosotros nos enteramos ayer por los medios de la propuesta que se hacía. Y después vinieron a decirnos, ¿qué te parece si esta persona? Yo no tengo nada en contra de esa persona, todo lo contrario, la respeto absolutamente. Pero si se quiere llegar uno al consenso después del nombramiento es un poquitín complicado. Decíamos cuando empezamos esta entrevista que teníamos muchas preguntas que hacerle, hemos podido hacer gran parte de ellas, otras nos han quedado en el tintero a modo de última reflexión y ya queda como pregunta retórica ahí lanzada. ¿Se imagina qué le habrían dicho a usted por la muerte de un joven en Espinaret o por un accidente en el paso a nivel de Verge de Lluc con el triste desenlace del fallecimiento del conductor? Según el conseller de movilidad, todo funcionó y el conductor es que iba demasiado rápido. José Ramón Bauza, expresidente del Govern Balear y del Partido Popular en las Islas, senador por Baleares. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y mucha suerte, que vaya muy bien. Muchas gracias, Gabriel. A tu disposición.
Nuestro protagonista esta mañana, hablando muy claro, José Ramón Bauzá, aquí en Es Radio, donde continúa la programación, ahora con las noticias nacionales e internacionales. Información en el 97.1 y en radioviver.com.